Nunca pensé que la claridad llegaría envuelta en algo tan simple, un correo electrónico de farmacia, entregado silenciosamente un viernes por la tarde. El día había sido como cualquier otro. Llegué a casa, dejé mi bolso de trabajo en la entrada, me quité los zapatos y caminé hacia la cocina. La casa estaba en silencio, demasiado silencio para un viernes. Mira normalmente ponía música mientras cocinaba o dejaba sus cosas regadas por la sala. Pero esa noche, todo estaba en su lugar. Quieto. Perfecto. Abrí mi laptop para revisar algunas cosas, y vi una notificación en la esquina de la pantalla, Brightwell Rewards, resumen de nueva transacción. Normalmente no le habría prestado atención. Ambos recibíamos esos correos de vez en cuando, cupones, recordatorios. Pero algo se sentía fuera de lugar. Hice clic. Lo primero que noté fue la fecha, 2 días atrás. Lo segundo fue la ubicación, una sucursal de Brictuel al otro lado de la ciudad, lejos de los lugares habituales de mira. Y luego apareció el nombre del medicamento. Estrazone. Fruncí el ceño. Nunca lo había escuchado antes. Y Mira nunca había mencionado haberlo recogido. Escribí el nombre en un buscador, sin pensarlo mucho. Los resultados me dejaron frío. Regulador hormonal. Comúnmente recetado para estabilizar los niveles después de ciclos irregulares o tras recuperación física relacionada con intimidad no planificada. No recomendado para uso prolongado. Generalmente dispensado de forma discreta. El pecho no se me apretó. Se me vació. Me dije que no debía sacar conclusiones apresuradas. Tal vez era parte de un tratamiento. Algo relacionado con su estrés. Mira trabajaba en bienestar holístico, clientes, yoga, terapia energética. Había cosas que quizás yo no entendía. Pero esto no. No algo tan específico. Y Mira no era descuidada. Mucho menos con su salud. Esa noche llegó más tarde de lo habitual. Dijo que su sesión de conexión con un cliente se había alargado. Me besó en la mejilla, pasó de largo por la cocina y se metió al baño. La ducha comenzó a sonar pocos segundos después. En la encimera, sus llaves cayeron suavemente en el recipiente de cerámica. Ese sonido antes me tranquilizaba. Ahora, retumbaba. Me senté en la mesa del comedor en medio del silencio, mirando su bolso de gimnasio junto a la puerta. No podía quitarme de la cabeza la imagen de los resultados de búsqueda, ni el tono sereno del correo. Esa no era la clase de receta que se olvida mencionar. A la mañana siguiente, abrí nuestra cuenta compartida de Brictuel desde el móvil. Más detalles. Misma fecha. Misma receta. Pero ahora noté algo más, la clínica prescriptora. Royce Body Clinic, en un vecindario al que nunca habíamos tenido razón para ir. Busqué la dirección. Pequeña. Residencial. Oculta entre una guardería y una librería cerrada en Larkspur Lane. Ese nombre me sonaba familiar, pero aún no lo relacionaba. Esa tarde, lo mencioné con naturalidad, mientras recogíamos la mesa. Oye, ¿cambiaste de farmacia? Pregunté mientras secaba un plato. Recibí un correo de Brictuel, está algo lejos, ¿no? No se congeló. No tartamudeó. Solo sonrió. Ligera. Sin esfuerzo. Ah, sí. Fui de camino a Solara. Nuestra farmacia de siempre es tan lenta. Se rió, y cambió de tema antes de que pudiera decir algo más. Pero noté el cambio en su mirada. Ese leve retraso antes de responder. Mira sabía hablar. Años guiando meditaciones le habían dado esa voz que inspira confianza. Pero yo conocía su versión real. Y esa versión no evitaba preguntas directas. Esa noche se durmió rápido. Su respiración era lenta, pareja. Yo, en cambio, no pude pegar un ojo. No estaba enojado. Aún no. Estaba intranquilo. Hay momentos en los que algo mínimo, un clic, una frase, un recibo, abre una puerta que no sabías que existía. Y una vez abierta, ya nada se ve igual. Ese correo fue mi puerta. Y detrás de ella, una verdad que aún no estaba listo para enfrentar, pero que ya no podía ignorar. Los días siguientes pasaron como un sueño del que no podía despertar. Mira se movía por la casa con la misma soltura, el mismo ritmo de siempre, pero yo ya empezaba a notar las grietas bajo la superficie. Reía con los mismos chistes. Pegaba frases motivadoras en el refrigerador como siempre, respira con propósito. Soltar es crecer. Para cualquiera, todo seguiría igual. Pero yo ya miraba con otros ojos. Recordaba lo que había encontrado. Lo que ella no dijo. Lo que evitó cuidadosamente explicar. Ese viernes, después del recibo de la farmacia, comencé a observar pequeños detalles. No de forma dramática, sin cámaras ni micrófonos. Solo patrones. Horarios. Rutas. Excusas.
El lunes salió de casa a eso de las 5:10 de la tarde. Dijo que tenía una sesión de alineación con un cliente en la sala de meditación del Solara Wellness Center. Regresó a las 7:45 de la tarde sonriendo, relajada, con el cabello húmedo. Noche poderosa, dijo, dejando su bolso junto al sofá. Una de mis alumnas liberó muchas emociones, cosas profundas. Me alegra, respondí. No te imaginas cuánto dolor llevan algunas personas, añadió mientras abría el refrigerador. Se acumula en la espalda, las caderas, hasta en las manos. Conocía esa voz suya cuando quería enseñar algo, pero esto era distinto. Como si interpretara el papel de guía espiritual para alguien que ya no escuchaba. Yo escuchaba ahora. El jueves fue igual. Salió a las 5:15 de la tarde. Regresó a las 8. Mismo bolso. Cabello mojado. Otro cuento sobre un desbloqueo de chakras. Empecé a marcar sus movimientos en una hoja de cálculo. No de forma obsesiva. Solo para visualizar el ritmo. Lunes y jueves. Siempre iguales. Era demasiado exacto. Pensé en preguntarle de nuevo. En ser directo. Pero algo me decía que si mentía, y en ese punto ya no podía descartarlo, no haría más que reforzar la historia. Yo necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas. Así que el viernes hice algo que jamás creí que haría. Compré un rastreador GPS. Pequeño, discreto, legal. Se fijaba magnéticamente debajo del parachoques trasero de su coche. Me tomó menos de 5 minutos instalarlo. Lo probé a la mañana siguiente. Funcionaba a la perfección. Me repetí que no era una traición. Solo buscaba la verdad. Y quizá, si todo tenía una explicación lógica, en una semana esto parecería una locura. Pero muy dentro de mí, ya sabía que no sería así. El lunes siguiente, vi la ubicación de su coche desde mi móvil. Salió como siempre. Dijo que tenía una sesión de calibración energética con un cliente nuevo. Pero el rastreador contaba otra historia. A las 5:36 de la tarde, llegó a una dirección que reconocí. La misma del retiro de Estrasone. Larkspur Lane. Una calle tranquila, bordeada de árboles, con casas ordenadas y jardines cuidados. Nada que dijera clínica. Nada que dijera terapia. Solo una casa, en particular, al final de la calle, con una pequeña placa plateada en la reja, Royce Body Clinic, solo con cita. Estuvo ahí durante 2 horas y 7 minutos. Cuando regresó, actuó como cualquier otra noche. Me preguntó si quería té de manzanilla. Dijo que pensaba incluir terapia craneosacral en su próximo taller. Sonreí. Asentí. Dije que sonaba interesante. Y luego me quedé mirando el vapor que salía de mi taza, preguntándome cuántas capas más iba a tener que quitar. Esa noche volví a quedarme despierto. Miré el techo. Escuché el ritmo suave de su respiración junto a mí. Antes, ese sonido me daba paz. Ahora, sonaba a distancia. Hay momentos en una relación en los que te das cuenta de que alguien ya se fue, y nunca lo viste salir. Mira no se había ido físicamente. Pero el calor en su voz, su mirada, su toque, ya no estaba conmigo. Y yo empezaba a ver dónde se había ido. Siempre pensé que cuando alguien te traiciona, vendría con estruendo, una pelea, una confesión dramática, algo tan ruidoso como el dolor que provoca. Pero a veces, la verdad llega en silencio. Como las luces de un coche entrando a una cochera. Como una puerta de garaje que se abre. Ese jueves, salí temprano del trabajo. Le dije a mi equipo que tenía cita con el dentista. En realidad, empaqué un termo de café, mi teléfono y una libreta. Nada sofisticado. Solo las herramientas de un testigo en silencio. Mira salió de casa a las 5:17 de la tarde en punto. Mismas mallas, la misma sudadera oscura, el mismo bolso al hombro. No me dio un beso de despedida. Solo gritó desde el pasillo, no olvides regar las plantas, y cerró la puerta. Le di unos minutos, luego salí por una ruta distinta, a través de barrios que ella no transitaba. Sabía exactamente a dónde iba. La clínica Royce Body Clinic estaba en una pequeña calle sin salida detrás de un centro para jubilados. Una casa blanca, modesta, con césped bien cuidado y un buzón discreto. Sin movimiento. Sin pacientes. Solo quietud. Me estacioné 3 casas más abajo y esperé. A las 5:41, su coche dobló la esquina. No me temblaban las manos. No me latía el corazón con fuerza. No sentía nada. Solo, silencio. Como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Entró en la cochera. Esperó. Luego, la puerta del garaje se abrió. Despacio. Con calma. Entró. Y desapareció. Esperé. Pensé en la última vez que fuimos juntos a la playa.
en cómo apoyó su cabeza en mi hombro y dijo que el mar la hacía sentirse ella misma otra vez. Me pregunté si aún no recordaba. Probablemente no. A las 7:48 de la tarde, la puerta del garaje se volvió a abrir. Su coche salió lentamente, pero no se fue de inmediato. Y entonces lo vi. Salió por la puerta lateral. Atlético. Seguro de sí. 30 y tantos, quizá 40. Camiseta negra ajustada y pantalones caqui deportivos. Como si acabara de hacer ejercicio en casa. Caminó directamente hacia la ventanilla del conductor. Sin dudar. Sin mirar a los lados. Mira bajó la ventana. Hablaron unos segundos. No escuché las palabras, pero la vi reír. Esa risa que no le veía desde hacía meses. Y luego él se inclinó. Y la besó. No fue un beso de despedida. Ni un roce fugaz. Fue largo. Familiar. Ensayado. Ya había pulsado grabar en mi teléfono antes de que él saliera. Capté todo. El beso, la manera en que ella sonrió cuando él le tocó la mejilla, el instante en que se apartó, brillante como una mujer enamorada. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé allí, con el teléfono aún en la mano, sin saber si sentirme reivindicado o simplemente roto. No fue el beso lo que más dolió. Fue su felicidad. Como si por fin se hubiera convertido en quien realmente era, lejos de mí. Al llegar a casa, ella ya estaba en la cocina. Dijo que había mucho tráfico. Culpó a una obra cerca de Solara. No la contradije. Habló de una nueva técnica de masaje herbal que su terapeuta había probado. Algo sobre liberación de energía nerviosa. Dijo que quizás la incorporaría a su próximo taller. Asentí. Suena intenso, dije. No notó cómo lo dije. Esa noche, ella se durmió rápido. Yo me quedé despierto, sentado bajo la luz tenue de mi oficina, viendo el video una y otra vez. Lo pausé justo cuando él le tocó la mejilla. Amplié. Capturé la matrícula. Guardé el archivo en una carpeta que no había nombrado hasta esa noche. Verdad/diagonal Clínica Royce, 11.42 min MP4. Ahora era real. Ya no había conjeturas. Ya no esperaba que me dijera la verdad. Ya lo había hecho. Con su silencio. Con su sonrisa. Con ese beso en la entrada de otro hombre. La noche después de grabar el video no dormí. Pero no fue por dolor ni sorpresa. Fue por claridad. Finalmente entendí lo que estaba viendo. Y, más aún, lo que no debía ver. Mira no solo mentía. Estaba actuando. Cada excusa, cada sonrisa, cada eres el mejor lanzado desde el pasillo antes de ducharse, todo era parte de una cortina. Y ahora que lo había visto con claridad, no podía dejar de verlo. Así que decidí documentarlo todo. Abrí una libreta nueva. Fecha en la primera página, viernes, 5:49 de la mañana. Título en la parte superior. Registro Royce, observaciones y confirmaciones. Anoté cada visita a Larkspur Lane. Fechas. Horarios de salida y regreso. Duración. Excusas utilizadas. Confirmaciones visuales, video, GPS. Crucé todo con la actividad de la farmacia. Luego con las entradas en el calendario de Mira. Cada lunes y jueves marcados como cliente privado de recuperación o sesión de realineación energética. Sus mentiras ahora estaban organizadas. Eso las hacía más fáciles de cargar. El sábado entré al portal del seguro que compartíamos. Nada invasivo. Ambos teníamos acceso. Filtré los últimos 2 meses. Ahí estaban. Royce Body Clinic, código 923 H/diagonal tratamiento musculoesquelético privado. Cada lunes y jueves durante 6 semanas. Todo registrado como sesión en efectivo. Sin derivación médica. Sin notas clínicas. Solo, entradas limpias. Silenciosas. Rutinarias. Y completamente fuera de la red médica oficial. Seguí buscando. Mira había dejado su cuenta de iCloud abierta en nuestra computadora compartida hacía meses. Creía que yo nunca la usaba. Y tenía razón, hasta ahora. Sus mensajes eran vagos. Inteligentes. Nada explícito. Pero los patrones no se esconden bien, ni aunque las palabras lo intenten. ¿Mismo horario el jueves? Gracias de nuevo, todavía siento ese truco de punto de presión. En serio, manos mágicas. Camino mejor ya. Había un nombre vinculado a varios mensajes. Caleb R. Dr. Caleb Royce. Entonces recordé de dónde conocía ese nombre. Mira una vez dejó su agenda de bienestar abierta en la encimera. Había corazones dibujados junto a un nombre, Caleb, recuperación 1 90 mins. Pensé que era una nota para un cliente, pero ya sabía que no lo era. Esa noche cenamos juntos. Me preguntó por mi día. Dijo que el suyo fue transformador.
Contó que ayudó a una persona a liberar trauma emocional acumulado en las caderas. Asentí. Dije que me alegraba. Luego pregunté, ¿cómo es Caleb? Parpadeó. Luego sonrió, cálida, pero lenta. Solo un colega, dijo. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Curiosidad. A veces lo mencionas. Cambió de tema rápido. Y no insistí. Porque no lo necesitaba. Ya tenía lo necesario. Pero aún no había terminado. El domingo contacté a alguien que me debía un favor. Un amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Autoridad de Salud de Riverland en el área de licencias. Llamé con otro pretexto al principio. Luego fui directo. Fuera de registro, dije, ¿qué pasa si un terapeuta con licencia cruza límites personales con un paciente? Silencio. Luego, si se comprueba, suspensión. Incluso revocación de licencia. Depende de la evidencia. ¿Qué cuenta como evidencia? Fotos. Mensajes. Incongruencias en la agenda. Cualquier cosa que indique mala conducta disfrazada de terapia. Especialmente si hay algo romántico o físico. Le agradecí. Y pasé el resto del día organizando archivos. Capturas de pantalla. Cruces de calendario. Códigos clínicos. Mensajes. Registros del GPS. Respaldé todo 2 veces, en una memoria USB y en la nube privada. No actuaba por ira. Me estaba preparando. Porque personas como Caleb, y como Mira, no se detienen hasta que algo los obliga. No las palabras. No la culpa. Las consecuencias. Y si nadie más iba a enfrentarlos, lo haría yo. Fue casi demasiado fácil. Después de semanas de dudas, vigilancia, registros y segundas conjeturas, el siguiente paso se completó con el más silencioso de los clics, enviar denuncia. Sin dramatismo. Sin vacilaciones. Solo un momento de quietud antes de la tormenta. Presenté el informe un martes por la mañana. Ese día, Mira salió temprano para una sesión de sanación con cuencos de sonido. Esperé hasta que la puerta se cerró detrás de ella, luego abrí mi carpeta. Todos los documentos ya estaban preparados. Nada más que corregir. Nada que justificar. No era por venganza. Me lo repetía una y otra vez. Era por responsabilidad. Subí los siguientes archivos al portal seguro de la Autoridad de Salud de Riverland. Cronología de visitas a Rose Party Clinic, con registros GPS y horarios. Capturas de pantalla de los mensajes entre Mira y el Dr. Caleb Ross. Registros de actividad en la farmacia Brickwell. Una foto de ambos besándose en la entrada de su casa. Facturas de 6 semanas de sesiones privadas no verificadas. Cada archivo estaba etiquetado. Preciso. Frío. Omití los nombres que no eran relevantes. No incluye el mío. El formulario permitía denuncias anónimas, y así la envié. No necesitaban saber quién era yo. Las pruebas hablaban solas. Después de subir todo, preparé una copia impresa y la metí en un sobre Manila, dirigido a Autoridad de Salud de Riverland, División de Ética y Licencias. Revisión confidencial, violación ética. Lo envié por correo certificado, con seguimiento. Sin remitente. Y esperé. Esa noche, Mira llegó tarde. Dijo que había perdido la noción del tiempo ayudando a una alumna a realinear la memoria emocional. Me besó en la mejilla, preguntó si quería compartir fruta. Le dije que no tenía hambre. ¿Día difícil? Preguntó. Solo cansado, respondí. Asintió, tarareando mientras enjuagaba arándanos como si nada se estuviera desmoronando. Como si aún fuéramos lo que solíamos ser. 2 días después, recibí la primera respuesta. Un correo del comité. Asunto, revisión preliminar Royce, // denuncia recibida. Corto. Profesional. Formal. Hemos recibido su presentación y hemos iniciado una investigación preliminar contra el Dr. Caleb Ross. Esto incluye la suspensión temporal de todas las sesiones privadas hasta que se determinen los hallazgos. Exhalé lento. Imprimí el correo. Lo guardé en mi carpeta secreta, bajo el nombre. Etapa 1, recibido. Esa noche, cenamos con amigas de Mira, una reunión informal junto a una fogata. Risas suaves, vino fluyendo sin esfuerzo. Ella llevaba un vestido que no usaba desde hacía meses. Dijo que quería alinearse con la luz otra vez. Todas elogiaron su brillo. Estás tan radiante últimamente, comentó una. Mira sonrió. He hecho mucho trabajo energético personal, respondió, mirando su copa. Caleb ha sido revelador. Casi me reí. Nadie en esa mesa sabía lo que ya estaba en marcha. Que detrás de esas sonrisas y copas de rosado, su mundo ya había empezado a cambiar. En silencio. Así actúa el daño real. Sin explosión.
Solo grietas que se expanden sin ruido. Unos días después, Mira mencionó algo curioso. Kellogg movió mi sesión, dijo mientras se cepillaba el cabello. Algo con su agenda. Alcé una ceja. ¿Todo bien? Creo que sí. Dijo que había problemas administrativos en su consulta. Probablemente papeleo. Asentí. Puede ser. A todos nos alcanza el sistema, tarde o temprano. No reaccionó. Siguió cepillando. Esa noche revisé el sitio web de Kellogg Ross. Aún estaba activo. Pero su calendario, vacío. Sin citas. Sin acceso. Sin formularios. Las grietas eran visibles. El silencio hacía su trabajo. No me sentí triunfante. Solo observé. La noche del jueves llegó en silencio. Como todas las demás. Pero esta vez se sentía distinta. No había ruido en mi cabeza. No había dudas. Solo un silencio firme, el tipo que uno entiende cuando ya tomó una decisión. Mira salió a las 5:16 de la tarde mayas. Sudadera. La misma mentira. No me esperes despierto, dijo sonriendo. Hoy puede que se alargue, hay mucha carga energética. Tómate tu tiempo, respondí. No notó el tono. Esperé 10 minutos. Luego fui a mi oficina. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta. Delgada. Sin nombre. Pero cargada de verdad. Dentro. Copia impresa de la denuncia al comité. Capturas de mensajes. Registros GPS con horarios. Códigos de facturación de la clínica Royce. Fotografías, la entrada, el beso, su mano en su pecho. La memoria USB con el video completo. Coloqué la carpeta sobre la mesa, junto a su sitio habitual. Luego preparé la cena. Verduras asadas. Salmón al limón con hierbas. Una sola vela encendida entre nosotros. A las 7:41 de la tarde, se abrió la cochera. No levanté la vista de inmediato. Solo removí el arroz. Huele increíble, dijo desde el pasillo, dejando las llaves. Me apetecía cocinar algo de verdad, respondí. Sonrió, se quitó los zapatos, entró tarareando. Me estás malcriando. Quizá. Se sentó, colocó la servilleta en el regazo, levantó el tenedor. Y entonces la vio. La carpeta. ¿Qué es esto? Preguntó, tocándola con los dedos. Ábrela. Dudó. Luego la abrió. Su sonrisa no se desvaneció al principio. No hasta la segunda página. Entonces parpadeó. Cambió su respiración. Sus manos se detuvieron. Pasó otra página. Y otra. Su postura se tensó. Luego se quedó inmóvil. Al llegar a la foto del beso, cerró la carpeta con lentitud. ¿De dónde sacaste esto? Susurró. Lo vi todo, dije en voz baja. El rastreador. La clínica. La entrada. Abrió la boca. Levanté la mano. No, dije. Sin discursos. Sin historias. Su voz tembló. No quise que esto pasara así. Sonreí. Pero no con los ojos. No querías que te descubrieran. Bajó la mirada. ¿Y ahora qué? ¿Vas a destruirnos? Negué con la cabeza. No. Tú hiciste eso. Silencio. ¿Lo enviaste al comité? Sí. Sus ojos se llenaron. Pudiste hablar conmigo antes. Lo hice. Durante semanas. Tú mentiste. Así que hablé con alguien que sí escucha. Se levantó de golpe. Es mi carrera. Has arruinado mi nombre. No, dije. Lo arruinaste cuando convertiste tu licencia en una máscara. Tomó su bolso. Tú no decides cómo termina esto. Me recosté en la silla. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Ya lo decidí. Y ella lo sabía. En ese momento, la función terminó. Se fue sin decir nada más. Escuché la puerta cerrarse suavemente. Sin portazo. Sin adiós. Solo el peso de todo lo que no dijo. Recogí la mesa. Guardé el salmón en el refrigerador. Apagué la vela. Luego me senté en el sofá y dejé que el silencio ocupara cada rincón de la casa. Por primera vez en semanas, no se sentía como soledad. Se sentía como claridad. Ella se fue antes del amanecer. Sin disculpa. Sin nota. Solo el leve golpe de la puerta a eso de las 3 de la mañana y el silencio que dejó atrás. No la seguí. No llamé. Al día siguiente abrí las persianas del salón y noté un espacio vacío en el armario del pasillo. Su chaqueta favorita ya no estaba. Tampoco sus sandalias. Algunas prendas menos. El cepillo de dientes. Los aceites esenciales. No se despidió. Pero no volvería. Me serví café y revisé el buzón. Un sobre grande me esperaba. Ya sabía qué era. Remitente, Autoridad de Salud de Riverland, Comité de Revisión Disciplinaria. Me senté, lo abrí despacio y leí la primera carta. Asunto, escalamiento de violación ética, Dr. Kellogg Ross.
Estado: licencia suspendida en espera de revisión formal. Términos: cese inmediato de práctica privada. Notificación a todos los clientes actuales y pasados. Audiencia obligatoria en 30 días. Riesgo de revocación de licencia y posible derivación penal si se confirma la conducta. Volví a doblar la carta y la guardé en el sobre. La dejé en la mesa del recibidor. Ella la vería si algún día volvía por el resto de sus cosas. Nunca volvió. Pero otros lo notaron. Primero, un mensaje de Sophie, una de sus alumnas. Oye, ¿pasa algo con Mira? Mi sesión privada con el Dr. Royce fue cancelada sin explicación. Energía rara. Solo quería saber. Luego, Derek, un viejo amigo cuya esposa asistía a los talleres de Mira. ¿Están bien ustedes? Se están diciendo cosas raras. Dicen que el terapeuta con el que ella trabajaba fue suspendido. No expliqué. No tenía que hacerlo. Días después, alguien me mandó un enlace a un foro de bienestar. ¿Alguien sabe por qué Ross Clinic cerró las sesiones privadas? Escuché que fue por cuestiones éticas, alguien lo denunció por conducta inapropiada. Se esparció en olas. Silenciosas. Sin titulares. Sin acusaciones directas. Solo susurros. Al principio, el nombre de Mira no aparecía. Pero no tardó en hacerlo. Alguien subió una foto de un viejo cartel de retiro. Ahí estaba ella, sonriendo junto a Caleb. Otro comentario. Siempre parecieron demasiado cercanos. Luego, su perfil desapareció del sitio web de Solara Wellness Center. Su nombre fue eliminado de los próximos eventos. Su biografía, borrada de la sección equipo. Sin comunicado. Sin despedida. Solo, eliminada. La gente lo notó. Y Mira también. Ese fin de semana, recibí un mensaje de su hermana. Está quedándose con una amiga. Las cosas están mal. No habla mucho. Pensé que debería saberlo. No respondí. Ya no estaba enojado. Solo, terminado. Caleb también desaparecía. Su cuenta profesional quedó inactiva. Sin publicaciones. Sin actualizaciones. Opiniones borradas de su sitio web. Sus clientes dejaron de mencionarlo. Una ex clienta publicó de forma anónima. Siempre sentí que algo no estaba bien. Me alegra que alguien haya hablado. Yo no respondí. No hacía falta. El silencio lo estaba haciendo todo. Sin gritos. Sin crueldad. Solo constante. Mira no me escribió durante casi 2 semanas. Cuando lo hizo, fue una sola línea. Sé que crees que hiciste lo correcto. Pero esto fue demasiado lejos. Sin asumir nada. Sin disculparse. La leí una vez. Luego la archivé. Ese mismo día, un amigo me mandó una foto, un nuevo cartel para un retiro. El mismo programa. Mismas fechas. Otra instructora. Mira había sido reemplazada sin ceremonia. Esa noche, me senté en la sala con las luces bajas y las ventanas abiertas. Por primera vez en meses, había paz en la casa. No quedaba perfume flotando en el pasillo. No más historias ensayadas. Solo, aire. Calmo. Honesto. El silencio en el que ella pensó que podía esconderse. Se volvió en su contra. Y yo nunca tuve que alzar la voz para que eso ocurriera. Pasó una semana. Luego otra. La casa no se sentía vacía. Se sentía limpia. Como si algo pesado se hubiera levantado y desaparecido en la noche, sin hacer ruido. Mira no volvió. No por sus zapatos. Ni por los libros en el estante. Ni siquiera por la foto enmarcada de nosotros en el lago, esa que solía llamar nuestro momento eterno. Se había ido. Y yo no la busqué. Supe de ella por otras personas. Actualizaciones susurradas. Fragmentos de una vida que se deshacía en manos ajenas. Una vecina me dijo que intentó postularse para dar clases en un estudio de bienestar al otro lado de la ciudad. No pasó la verificación de antecedentes. Otro conocido la vio en una cafetería, hablando por teléfono, discutiendo. Voz alzada. Ojos hinchados. Cabello desordenado. Se la veía, agotada. No enojada. Solo, acabada. Entonces llegó la carta. Sobre grueso. Mismo remitente. Autoridad de Salud de Riverland. La abrí despacio. Sin apuro. Ya sabía lo que decía. Decisión final de revisión, Dr. Caleb Ross. Estado de licencia, revocada. Tras una investigación formal, el comité concluyó que el Dr. Caleb Ross incurrió en violaciones reiteradas de estándares éticos y profesionales. Su uso de autoridad terapéutica con fines personales constituye una transgresión de confianza, explotación del cliente y mal uso de licencia profesional. Efectivo de inmediato. Revocación completa de licencia por un mínimo de 5 años.
Inhabilitación para ejercer bajo cualquier título de bienestar o rehabilitación en el Estado. Opción de apelación denegada por la naturaleza de la evidencia. Exhalé. No de alivio. De certeza. Doblé la carta y la guardé en la misma caja donde había archivado todo lo demás, pruebas, copias, registros. No necesitaba leerla otra vez. Solo recordar que fue real, que sí importó. Una semana después, apareció un pequeño aviso en el periódico local. No un titular, solo un párrafo escondido en la segunda página. Licencia revocada a terapeuta local tras investigación ética. La Autoridad de Salud de Riverland confirma acción disciplinaria contra el Dr. Caleb Ross tras denuncias de conducta inapropiada durante sesiones privadas con clientes. No mencionaron más nombres. Pero el pueblo sabía leer entre líneas. Él desapareció de los buscadores. Su sitio web fue dado de baja. Eliminó su perfil profesional. La última reseña en su página decía: los límites importan. Me alegra que alguien lo recordara. Mira se desvaneció con la misma sutileza. Un día su nombre aún figuraba en antiguos volantes de bienestar. Al siguiente, ya no estaba. Nadie preguntó dónde se fue. Nadie publicó una despedida. Simplemente, siguieron sin ella. Esa noche me senté en el porche, con una taza de té en la mano y el aire templado de la primavera acariciándome el rostro. Miré las estrellas y no sentí rencor. Sentí claridad. No me alegró lo que pasó. Pero me alegró haberlo visto. Porque durante demasiado tiempo viví bajo una mentira suave, me decía que era solo estrés, solo distancia, solo una etapa. Pero no lo era. Era traición. Era decisión. Y ahora, era consecuencia. No porque grité. No porque supliqué. Sino porque me quedé en silencio el tiempo suficiente para que la verdad hiciera lo que siempre hace. Romper lo que nunca mereció sostenerse. Lo curioso de los finales es lo silenciosos que son. No son como en las películas, con gritos o puertas que se azotan. Los finales reales se cuelan por las grietas, sin hacerse notar al principio. Solo te das cuenta de que ocurrieron cuando el silencio se instala, y se queda. Había pasado un mes. La casa ya no susurraba recuerdos. Tenía espacio ahora. Respiraba. Equilibrada. Esa clase de paz que no llama la atención, simplemente está. Pinté de nuevo el pasillo. Reorganicé los muebles. Guardé cosas que ya no significaban nada. Conservé las fotos. No por nostalgia, sino como recordatorio. El pasado no se quema. Se deja envejecer. En silencio. En un cajón. Vi a Mira una vez más. Por accidente. Supermercado. Temprano por la tarde. Doblé una esquina con un paquete de café en la mano, y ahí estaba, de pie en el pasillo de Tess, mirando a la nada. Cabello recogido. Sin maquillaje. Sudadera grande. Se veía más pequeña. Me vio. Se quedó inmóvil. Pensé que caminaría hacia mí. No lo hizo. Dio media vuelta con su carrito y se fue. Así de simple. No sentí nada. Ni sobresalto. Ni dolor. Ni triunfo. Solo, quietud. Más tarde, su hermana volvió a escribir. Está pensando en irse de la ciudad. Dice que necesita empezar de nuevo. No creo que sepa cómo explicar lo que pasó. No respondí. Ya no quedaba nada que explicar. Algunas verdades no necesitan decirse en voz alta para entenderse. El daño ya estaba hecho. La sanación ya no era parte mía. Unas noches después, revisé por última vez las pruebas. No para revivirlo, para soltarlo. Eliminé las copias digitales. Cerré la carpeta en la nube. Tomé la caja con los impresos, la memoria USB, las cartas, y la guardé al fondo del armario. Fuera de vista. No fuera de la memoria. Solo, fuera del alcance. Porque la verdad ya había hecho su trabajo. No necesitaba cargarla para siempre. Una semana después, me quedé en el porche trasero con una taza de café, viendo el sol levantarse sobre los tejados del vecindario. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que esperaba algo. No una explicación. No una disculpa. No un regreso. Había hecho las paces con lo que sabía. Mira tomó sus decisiones. Caleb pagó el precio. ¿Y yo? No me perdí. Me encontré debajo del silencio. No el hombre que fui antes. Sino alguien más fuerte. Más callado. Más sabio. Alguien que por fin podía soltar. No por perdón. Sino por libertad. Y mientras la luz se extendía por el jardín, volví a entrar. Cerré la puerta. Y empecé de nuevo.